Hola hermanos, bienvenidos a nuestro estudio de esta semana. Eh, esta semana quiero, quiero tocar algo que es un poquito básico, pero a la misma vez puede ser confuso para los creyentes, yo creo, de todo nivel. Eh, Estoy en Gálatas capítulo 3 esta semana. eh, Vamos a tocar todo el capítulo por completo. Quería agarrar partes para comprobar lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, pero me di cuenta que es un trabajo completo lo que él hace aquí en Gálatas 3 y el tema que está tocando es algo que yo lo titulo es ¿la ley o el rey? Es la pregunta que nos hacemos nosotros. En veces cuando vamos leyendo la escritura y vemos que Jesús es judío, con costumbres judías, eh, los apóstoles van a predicar a las sinagogas y desde allí empieza todo, desde allí nace la iglesia, se puede decir, de las sinagogas, de los judíos, tal cual como lo habíamos tocado la semana pasada, que Jesús le dijo a la mujer eh, de Samaria, le dice, la salvación viene por medio de los judíos. Entonces, hay veces que nos podemos confundir y pensar que, bueno, nosotros tendríamos que practicar algunas de las costumbres de los judíos o igual seguir la ley de Moisés. Para los que no son, no tengan un conocimiento a fondo lo que es la ley de Moisés, la ley de Moisés constituye un total de 613 leyes que están escritas en el Viejo Testamento, en los primeros 5 libros de Moisés. La mayoría están escritos en el libro de Levítico. Pero lo que nosotros conocemos fundamental como la ley son los 10 mandamientos. Eh, para quien lo quiera revisar, los 10 mandamientos los pueden encontrar en Éxodo 20, es del verso 1 al 17. Rápidamente, para que tengamos una idea, el primer mandamiento es no tener otro Dios antes del Dios Todopoderoso, Yahweh. No haremos ningún ídolo con nuestras manos, ni tampoco inclinarnos frente a ellos. Esto es algo que lleva una maldición, porque Dios dice que Él maldice a quien lo odian y hasta la cuarta generación, pero también hay una bendición. El que ama a Dios, Él le muestra el amor hasta la milésima generación, o sea, 1000 generaciones después de usted. Si usted lo ama al Señor, 1000 generaciones va a tener bendición. Tomar el nombre del Señor en vano, usarlo muy ligeramente, no tomar el Señor en serio. Eh, Guardar el sábado, esto es algo bien grande. Yo creo que en estos tiempos hay muchas denominaciones que todavía guardan el sábado e incluso empiezan a condenar a los demás que no lo guardan, que están haciendo algo mal, que están yendo contra la ley de Moisés que le dio el Padre a Moisés. Eh, Eso lo vamos a ver yo creo más adelante. Posiblemente tengamos 2 o 3 sesiones en este capítulo, está bien lleno. Eh, el otro mandamiento es honrar a tu padre y tu madre y tendrás larga vida. La primera promesa, no mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio y no codicies a la casa, mujer o pertenencias de tu prójimo, tu vecino, como lo dicen en inglés. Esto constituye los 10 mandamientos. Esto es la base de la religión judía. Y esto es parte de lo que ya venimos hablando de la religión. La religión es
una institución, es una costumbre y la religión, la mayor parte es gobernada por los hombres. Y lo que nosotros buscamos es el gobierno de Dios, que Dios gobierne. Y por medio del Espíritu Santo solamente se obtiene eso. Ahora pasamos a Gálatas 3. Les voy a dar un poquito de contexto. Uh, Pablo está hablando de una iglesia de la región conocida como Gálatas. Gálatas son, creo que 5 o 6 iglesias de las primeras que están en Hechos. En Gálatas ocurre de que habían llegado algunos creyentes que ya profesaban creer en Cristo, que Él era el Señor, y llegaban y les exigían a los, perdón, a los gentiles que vivían dentro de esas áreas, les exigían que ellos tendrían que seguir la ley de Moisés. Y aparte de la ley de Moisés, también les exigían guardar la costumbre de Abraham, la cual era la circuncisión. Eso era el pacto entre el padre y Abraham, de que él iba a usar a todas a su descendiente para bendecir al mundo entero, todas las naciones, así dice la escritura. Y esto es una forma de legalismo. Los que no conozcan qué es legalismo, legalismo es cuando un líder o igual un consejo de líderes, ya sean los ancianos de una iglesia o varios pastores en junta o tal cual como lo vemos en la iglesia católica o la anglicana, iglesias de tradición un poquito más antiguas y más como lo entiende el mundo, un poquito más formal. Eh, Estas iglesias tienen un cierto legalismo donde exigen que la gente que va a esas iglesias se comporte de una cierta forma, no solamente en su vida, porque eso es lo que el Señor nos exige a todos, que nos comportemos como hijos de Dios y que vivamos por medio de su Espíritu, pero ellos incluso tienen normas para regular lo que está pasando en el servicio. Eh, Todo es como las cosas se tienen que dar de esta forma y tienen que pasar de esta subsecuente forma. Y si se quebra la secuencia, entonces está fuera de orden, esto está mal, esto no le agrada a Dios. Es una forma de ver lo que es el legalismo o incluso cuando un sacerdote o un pastor se empieza a imponer no nomás en el servicio, pero en las vidas personales de las personas. Y muchas veces lo que produce el legalismo produce una forma de culpabilidad, produce también una forma de que uno se sienta como que ha pecado contra Dios por no seguir tales reglas que impuso el hombre. Esto es la clave. Son reglas que impone el hombre, no son necesariamente reglas que impone Dios. Pueden tomar algo de la escritura y trastornarla y decir, esto es lo que está diciendo el Señor y esto es lo que deben de hacer ustedes. Quien no lo haga está en contra de Dios y igual pueden estar hablando maldiciones acerca de las personas. Entonces, regresando a Gálatas 3, los judíos que venían de Jerusalén entraron la área de Gálatas y empezaron a exigirle a los gentiles que tienen que cumplir con la ley, que no solamente la fe en Cristo y la muerte de Cristo los ha hecho justos, sino que todavía tienen que comprobarse justos por medio de la ley. Eh, los judíos, incluso hasta hoy, en este día, siguen con la creencia que la ley de Moisés, los 10 mandamientos, es lo que los hace justos frente al Señor. Y en Levítico nos dicta cómo debemos de sacrificar
animales, qué tipo de animales y para qué ofensa tenemos que llevar animales y hacer una ofrenda de sangre de un animal o hacer una ofrenda en ese tiempo se usaba mucho de harina, de aceite de oliva, incluso de vino, o sea, las cosas que teníamos, que incluso hasta el día de hoy son cosas un poco finas, que tienen valor, y Levítico exigía este tipo de ofrendas como para lavar el pecado, para cubrir el pecado más bien, no lavarlo, para cubrir el pecado, tal cual como lo hizo el Padre en el Edén, cuando Adán y Eva, cuando ellos pecaron y comieron de la fruta prohibida, el Padre tuvo que hacerles coberturas o ropa de cueros de animales. Bueno, lógicamente el padre tuvo que matar a los animales y derramar su sangre para luego quitarles el cuero y hacer vestimentas para Adán y Eva. Este es el primer derrame de sangre. Eh, Esta es la costumbre que tenían los judíos, incluso en el tiempo de Jesús. Pecaban y iban a llevar su ofrenda y hacían un sacrificio frente al Señor y eso les cubría. Incluso en la Pascua es cuando ofrecen todos un cordero y el cordero se lo comen. Hay un día santo en el calendario de Israel donde se acostumbraba que el sumo sacerdote entre al templo y que sacrifique un chivo y otro lo baña con la sangre y lo deja ir. Y es una forma muy extravagante y muy detallada y todo tiene simbolismo, pero estos son ritos que practican dentro de la religión judía. Ahora, lo que vienen diciendo estos judíos que entraron a Gálatas, están diciendo, sí, Jesús cumplió la ley, sí, Jesús hizo el trabajo de librarnos de culpa, pero aún tenemos que practicar estos ritos. Y todo creyente en Cristo también tiene que practicar estos ritos. Y eran tan convincentes estos judíos que entraron, que incluso el apóstol Pedro se dejó llevar por ellos. En Gálatas 2, verso 11 al 13, Pablo confronta a Pedro por cómo se ha dejado llevar por medio de estos judíos que habían entrado. Vamos a leer en Gálatas 2, versículo 11, dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Verso 12. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncisados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Santiago es el medio hermano de Jesús, en inglés se conoce como James, pero no quiso. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Lo que está pasando aquí es que Pablo fue a Antioquía y él fue con un reporte bien grave que le habían pasado, que Pedro, el apóstol a quien Jesús le había dado las llaves del cielo, es el apóstol clave, el que recibió revelación del Padre de quién era Jesús cuando le dice, tú eres el Cristo. Eh, este mismo Pedro se dejó llevar por estos mismos judíos que exigían que cumplan la ley al pie de la letra. Entonces se dejó llevar tanto que incluso él llegó al punto de que dejó de comer con los gentiles
sea, los creyentes, de los que eran nuevos creyentes, que no venían de una tradición judía. Él dejó de comer con ellos y se dejó de juntar con ellos simplemente para que él no se vea como uno de ellos, uno más de ellos. Y esto es que el Señor ya había marcado que no hay diferencia entre los dos. Ya habían visto que el Espíritu Santo se derramaba sobre los gentiles y los judíos de la misma forma. O sea, el creyente podía recibir a Cristo y podía recibir toda la bendición del Espíritu Santo y no había nada que les pare ese fluir del Espíritu. Dios ya había eliminado cualquier barrera entre Él y toda la humanidad y Él iba a tocar a todo el mundo. Entonces, verso 13 dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por hipocresía. Eh, Bernabé es alguien que el apóstol Pablo iba a conocer muy a fondo, iban a viajar mucho. Creo que para cuando se escribió esta carta de Gálatas ya habían empezado a viajar juntos, pero vean lo que causó este legalismo dentro de la iglesia. Llegaron con legalismo desde Jerusalén y quisieron imponer las normas o las reglas del hombre y decir, como encubrir las que eran del Padre, y la gente se empezó a confundir, tanto que se dejaron llevar y dejaron de juntarse con los gentiles y dejaron de comer la comida con ellos porque la comida era una parte muy importante de guardar la ley, de no comer animales que no eran limpios, como les decían. Eh, y el acto de Pedro, del líder, empezó a desviar a muchos de la fe. O sea, el legalismo no solamente puede hacer que una cierta persona se aparte de la fe, pero los que lo están siguiendo y los que lo están viendo también se van a empezar a inclinar hacia el legalismo. Ahora, pasen a Gálatas capítulo 3. Vamos a empezar de partes en partes. Primero vamos a leer versículo 1 al 4. Y quiero que noten las palabras fuertes que usa Pablo para hablarle a la iglesia de Gálatas. Verso 1 dice, hay Gálatas tontos. ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Pablo se puede decir que está un poco molesto con la iglesia de Gálatas al decirles que son tontos y que se dejaron hechizar. O sea, estos hombres de Jerusalén que vinieron y empezaron a imponer legalismo tuvieron tanto efecto que la mayoría de la iglesia estaba confundida y por temor a estar en lo mal, empezaron a seguir lo que les habían dicho. En esto hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque muchas veces conocemos a gente nueva o incluso podemos conocer a gentes de otras iglesias y otras tradiciones que para luego nos empiezan a dictar qué es lo que está bien y lo que no está bien. Nosotros tenemos que medir toda palabra, incluso las palabras que estoy hablando yo, las que habla el pastor, las tenemos que medir de, a un lado de la escritura. Si alguna cosa que se habla o que se enseña, usted cree que es en contra de la Biblia, usted tiene todo el derecho de levantar la mano y decir, yo no creo que eso es cierto. Y aquí en la Biblia dice lo contrario. Hay veces que estas personas tienen unos argumentos
bien fuertes o quizás los tengan algo muy calculado, pero todo lo tenemos que medir a un lado de la palabra. Si recuerdan la semana pasada que hablamos de adorar en verdad, Jesús es la verdad y la palabra de Dios, la Biblia, es la verdad. Eso es la verdad absoluta. Si usted quiere estudiar doctrinas y ser un maestro de teología, todo lo que usted necesita está dentro de la Biblia. Muchas veces las teologías se trastornan porque empezamos a buscar dentro de otros libros o de opiniones humanas y empezamos a adoptarlas como verdad. Pero la opinión humana es simplemente eso, es una opinión. Y nosotros tenemos que medir todo ante la palabra. Todo lo tiene que medir ante la palabra, hermano. Ahora les dice, Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? O sea, están como encantados, como que les hicieron una brujería, quizá, que los tienen tan confundidos y han literalmente dejado todo atrás que habían aprendido y simplemente por seguir a las personas que se dignaban como que ellos eran realmente los representantes de Dios o que ellos tenían la única verdad, algo que igual todavía vemos el día de hoy, pero seguimos. Dice Pablo que ya se les había explicado el significado de la muerte de Jesucristo y con tanta claridad, o sea, en palabras simples y directas, tanto así que haga que ellos hubieran hecho de cuenta que vieron al mismo Señor cuando lo crucificaron. Ahora, verso 2. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Pablo les está enfrentando luego el problema que hay aquí de creer que es necesario Cristo más la ley. Añadirle alguna cosa más a la muerte y resurrección de nuestro Señor es invalidar lo que Él hizo en la cruz. Es invalidar que Dios mismo pudo deshacer el pecado y deshacer el yugo de la ley, porque la ley es algo fuerte, es difícil. No era de cumplir los 10 mandamientos una vez en mi vida y ya la hice. Era de cumplir los 10 mandamientos cada momento de mi vida. Y es por eso que el Padre tuvo que proveer una forma para que la gente pueda ser redimida mediante la sangre. Lo hacían con sangre de animales, pero esto era solamente como una forma de un ensayo para cuando viniera el real, el cordero real que es Jesús. Y les confronta y les dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? O sea, el Espíritu Santo ya para estas alturas era algo que se sabía que la persona creía y luego era bautizada en el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo había muchas formas de comprobar que la persona que ya tenía el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo empezaba a fluir de ellos. Y les, les pregunta eso y les contesta muy rápidamente, claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Tomen nota de eso. Escucharon el mensaje y lo creyeron. Esto era la clave. Verso número 3. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué han pasado
perdón, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Esto es algo muy importante que hay que tomar nota. La iglesia de Gálatas, con el legalismo y la exigencia que ellos adoptaron de cumplir la ley es 100% dependiente de que la persona quien la recibe como ley la obedezca. El Señor no está por encima de ellos para hacerlos que cumplan la ley al pie de la letra. Es algo de la voluntad de la persona, que la persona tiene que cumplir el mandamiento de la ley. Pero como lo pone el apóstol Pablo, dice que quieren ser perfectos mediante sus propios esfuerzos. Déjenles hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es lo que ustedes hicieron para merecer el perdón de Dios? La respuesta es absolutamente nada. Ustedes no hicieron nada, no ganaron ningún mérito con el Señor por medio de obras ni por medio de palabras para que el Señor les perdone. Era un regalo de Dios. Dios expuso su mano y dijo, ven. Y nosotros obedecimos y escuchamos y fuimos hacia Él. Y al hacer eso, ya fuimos lavados de perdón. El Señor era quien ofreció perdonarnos. Incluso ha habido gente que yo creo ni lo han pensado que tenían que pedir perdón. El arrepentimiento justamente es eso, es el pedirle perdón al Señor. Y es lo primero que tenemos que llegar. Pero el Señor es tan bueno que por medio de la muerte de Jesús, Él ya había dado el perdón para los pecados que íbamos a cometer. E incluso no solamente dio el perdón, pero la Biblia dice que Él ya se había olvidado de los pecados. Pero nosotros teníamos que aceptar ese regalo, nosotros teníamos que aceptarlo. Pero si yo, según acepto a Cristo como mi Salvador y acepto el regalo, pues no necesito de nada adicional, no necesito cumplir con las leyes de Moisés para que el Señor me vea como justo. Él me ve como justo por el sacrificio de Jesús y mi fe en Él. Ahora, verso 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que les hayan servido para nada. En el verso 4 a lo que él lo que se refiere el apóstol Pablo es de las experiencias que acaso no han vivido tanto por medio del Espíritu de Dios, que hayan visto incluso hasta milagros que tan pronto se les olvidó. O sea, ¿cómo es que una persona puede ver milagros y obras de Dios que están pasando frente a él y luego de buenas a primera viene el religioso y le impone normas estrictas para seguir y dicen, bueno, ahora tengo que hacer esto porque lo dijo el religioso? Tiene que ser verdad, no los milagros que vi con Dios. Y esto es algo que yo quiero que ustedes tomen nota, porque lo vamos a ver en el próximo verso, pero Pablo les está reprochando muchas cosas y les recuerda y les reafirma que recibieron el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mediante su fe cuando escucharon el Evangelio. O sea, en esa forma, escucharon el Evangelio, tuvieron fe en las palabras predicadas y de allí nació el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo pudo tomar su lugar dentro de ellos. Ahora, vamos a Gálatas 3, a versículo 5. Vemos lo que dice el apóstol Pablo. Vuelvo a preguntarles,
¿Acaso Dios les dio el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecieron la ley? Por supuesto que no. Es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. De nuevo, el apóstol Pablo está tocando en lo que acabamos de hablar, que vieron milagros, hubo cosas del Espíritu supernaturales que pasaron en estas iglesias. Y tan pronto llegaron los religiosos de Jerusalén y se les olvidó por completo. Se les borró como si nunca hubiese pasado esto. Y también quiero que tomen nota lo que dice aquí. En la segunda parte dice, por supuesto que no, es porque creen en el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Vieron milagros por medio del Espíritu Santo porque escucharon el mensaje y creyeron. Esto es algo que si quiere verlo, esto es algo que el apóstol Pablo lo expone después en la carta de Romanos. Es a Romanos capítulo 10, 17. Y dice así, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la gente tiene fe, le nace la fe cuando oyen el mensaje de Jesucristo, cuando oyen el Evangelio, cuando se les expone el Evangelio. Esto es por eso que nosotros todos tenemos el llamado de evangelista, de salir, de predicar en nuestros trabajos, en las escuelas, en nuestras casas con los familiares que aún no creen. Porque solamente cuando se predica el Evangelio, cuando alguien habla el Evangelio, es la única forma de que la gente incrédula puede llegar a fe, porque si nunca les dicen o si nunca les hablan del Evangelio, no pueden obtener esa medida de fe, no puede que ellos empiecen a creer por sí mismos, porque usted cuando habla no hace el trabajo, el Espíritu Santo es quien hace el trabajo. Y igual, la fe y el Espíritu Santo es lo que producen los milagros, lo que produce todo esto supernatural que puede hacer el Señor. Y hay una cosa que quiero que vean, que hay un paralelo entre esta iglesia de Gálatas y los israelitas cuando habían salido de Egipto, porque tan pronto salieron de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, empezaron a hablar en contra del Señor, perdón, de Moisés, y decir, ¿a qué nos trajo Moisés acá? Nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed, estaba mucho mejor en Israel, éramos esclavos, pero por lo menos teníamos una comidita, una agüita, o sea, estaban rebelándose contra Moisés y aparte cuando Moisés sube a recibir la ley al monte, eh, al monte Sinaí, ellos empezaron a hacer un ídolo de un becerro y lo adoraron. Tan pronto llegaron al monte Sinaí y no veían que bajaba Moisés, ellos regresaron a su paganismo y empezaron a adorar un becerro y se les había olvidado todas las plagas que el Señor había mandado para liberarlos y lo que hizo el Señor para detener a las fuerzas de Egipto tras una pared de lumbre y se les olvidó que el Señor había partido el mar rojo para que pasaran y no nomás que pasaran, pero para que pasaran como en tierra seca o tierra firme. Eh, Eliminó a sus enemigos, a quien los perseguía, y les dio maná, les dio agua, e incluso cuando llegaron al monte,
el Señor estaba listo para bendecirlos, listo para darles la tierra prometida. Pero era esto mismo, lo cual el Señor le enfureció y dijo, no, esta generación no puede entrar porque ellos no tienen temor de Dios, básicamente no respetan a quien hizo milagros para liberarlos. Igual lo está haciendo la iglesia de Gálatas. Hubo milagros, hubo de muchas cosas por medio del Espíritu de Dios, y tan pronto llegaron los religiosos, dejaron todo. Se les olvidó por completo que habían pasado cosas supernaturales. Y hay que tomar nota que la religión aquí es esclavitud. Lo que el pueblo de Israel estaba viviendo en Egipto era esclavitud. Y cuando pasaron por medio de pruebas, y hubo pruebas que no les tocó, que ellos quedaron libres, y Dios todavía los estaba prosperando mientras había plagas. Hubo milagros, se liberaron por medio de los milagros, pero al llegar al lugar seco, volvieron nuevamente a la religión de antes, porque el becerro era algo que se adoraba en Egipto. Igual la iglesia de Gálatas, Dios los liberó del pecado y los liberó de quién eran, su forma natural de antes. Y tan pronto llegaron los religiosos a imponer sus normas estrictas, la ley del humano, y se les olvidó por completo y regresaron a la religiosidad. Eh, Básicamente lo que hicieron, le dijeron a Dios, toma tu regalo, mi libertad del pecado, y voy a tomar el yugo de la ley, algo que no puedo cumplir y no lo podré cumplir jamás porque soy humano, y esto es algo más allá de la capacidad humana. Ahora, Gálatas 3, versículos 6 y 7. Verso 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Aquí el apóstol Pablo les comprueba a todos que la fe en Dios es lo único que hace justo al hombre. Dice, del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. O sea, Abraham creyó en la palabra de Dios, creyó en la promesa de Dios, creyó que le iba a dar un hijo a sus 90 años, creyó que cuando le pidió que sacrifique a su hijo, que igual iba a tener un legado, por decirlo así, que iba a tener muchos descendientes por medio de su hijo, y le creyó también que iba a ser una bendición para todo el mundo. Le creyó también que el lugar donde estaba, que era Canaán, que él iba a tener esa tierra, o que sus descendientes iban a heredar esa tierra, perdón. Abraham creyó en la palabra de Dios y Dios lo hizo justo por medio de la fe. Entonces Abraham escuchó la palabra de Dios y él creyó. Él tuvo fe y Dios lo consideró justo por esa fe. Simplemente lo que hizo Abraham era creerle a Dios. Era todo lo que hizo. Creyó en Dios, quien era, y en su palabra, y Dios dijo, este es un hombre justo. Este es un hombre que frente a mí es intachable.
que yo no le voy a reprochar sus pecados. En el verso 7 dice, así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Dice que todo el que tiene fe en Dios es hijo real de Abraham. ¿Por qué lo dice de esa forma? Porque los judíos decían que ellos son los descendientes de Abraham, que ellos son los hijos de Abraham, lo cual genealógicamente era correcto. Pero lo que está exponiendo el apóstol Pablo es que Abraham, él existió antes de la ley, porque antes de Moisés era Abraham. Sí, más bien, los bisnietos de Abraham eran las 12 tribus de Israel. El nieto de Abraham es Israel. Entonces, cuando el Señor les dice que cuando Pablo dice que los verdaderos descendientes o los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. La fe viene antes de la ley. Y el ser justo por medio de la fe viene antes de creer en la ley o de seguir la ley. Como lo habíamos comentado, la ley es algo que el humano no lo puede cumplir. El humano no tiene la capacidad para cumplir la ley al 100%. Solo Dios mismo la pudo cumplir por medio de Jesús. La Biblia nos enseña que Jesús cumplió la ley al 100%. Pero lo que quiero que tomen de este pasaje del verso 6 y 7 es que el apóstol Pablo nos expone que la fe en Dios existía antes de la ley de Moisés. Entonces, lo que adoptó Israel, esto es algo que no tiene ninguna constancia, que no tiene que no es válido de la forma de que Israel está adorando a Dios. Ellos creen que simplemente por medio de por medio de la ley, van a ser salvos o van a cumplir con lo que quiere Dios, pero no pueden recibir salvación de pecados o no pueden ser liberados de la culpa de sus pecados por medio de la ley. Cumplir la ley no trae la salvación. La fe en Dios es lo que trae la salvación, porque solamente el justo puede ser, puede ser salvo. El justo, no el pecador. Ahora vamos a Gálatas verso 3 a 8 y 9. El verso 8 dice así: es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declaraba justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Verso 9. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por medio de su fe. Vamos a verso 8 de nuevo. Dice, las escrituras previeron, o sea, tuvieron una prevista del tiempo que Dios declararía justo a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles en ese tiempo, incluso hasta el día de hoy, son todas personas que no vienen de descendencia judía y que no practican
la ley o que no practican la religión judía. Y dice Pablo que las escrituras previeron el tiempo donde Dios nos declara justos a nosotros, los gentiles, no por la ley, por nuestra fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Cuando Dios le da la promesa a Abraham y le dice, le dice, tus descendientes serán tan numerosos como las estrellas y todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Lo que está diciendo Pablo es que el Señor no está hablándole a Abraham de un tiempo tan lejano. Él está hablando de la venida de Jesús. Dice en verso 9, así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Ahora, nosotros, los que somos o los que creemos en Jesús, participamos en la bendición de ser justos por fe, tal como Abraham. Eso es una bendición que el Señor nos da. Lo que el apóstol Pablo ya nos ha expuesto. Se los repito porque esto es clave, que no somos justos por nuestros propios esfuerzos. Somos justos solamente por el esfuerzo o por lo que hizo Jesús, la obra de Jesús en la cruz. Es lo único que nos hace justos y nuestra fe en Él es lo que nos da acceso a obtener la bendición de ser justo por fe. Si no creemos en Cristo como Dios Salvador, que murió y resucitó por el perdón de los pecados, nosotros estamos afuera. Estamos afuera de esta bendición, estamos afuera de este pacto, porque es un pacto nuevo lo que hizo el Señor con nosotros, por medio de su sangre. Con Abraham hubo el pacto de la circuncisión. Era algo que marcaba a los descendientes de Abraham. Después, yo siento la ley era otra forma de marcar a la gente como un pueblo santo. Se distinguían diferente. Eran gobernados por Dios, no eran gobernados por hombres. Seguían las reglas de Dios. Esto era una distinción. Pero la fe que Abraham tuvo, porque Abraham se considera el padre de la fe, de la fe judía, de la fe cristiana y de la fe musulmana. Porque de allí proviene la mayoría de todos los creyentes en Dios. La diferencia es que los judíos, los cristianos y los musulmanes todos creen en un solo Dios. El resto del mundo no cree. Pero la otra bendición que el Señor le dijo a Abraham o le prometió a Abraham era que sus descendientes iban a ser una bendición para todo el mundo. Jesús nos dijo a nosotros que salgamos al mundo a ser discípulos, a predicar el Evangelio y que el Evangelio se va a predicar a todas tribus, a todas lenguas, a todo el mundo y luego vendrá el Señor. Nosotros podemos participar en esa bendición al hablar el Evangelio, a enseñarle a la gente, ¿sabes qué? Pon tu fe en el único Dios de la Biblia. Pon tu fe en el Dios viviente. Deja atrás las cosas muertas. Deja atrás tus ídolos que no tienen vida. Y pon tu fe en el Dios del universo. Esto es otra bendición que nosotros podemos participar por medio de esto lo que nos está exponiendo Pablo. Ahora, hermanos, vamos a parar aquí. Vamos a seguir en Gálatas 3. Quiero que revisen lo que está diciendo el apóstol Pablo. Vamos a tener un resumen corto. En la próxima semana vamos a estudiar del verso 10 en adelante.
mediante el tiempo a ver cuánto es lo que podemos avanzar. Espero no se extienda más de 3 clases, pero será lo que el Señor disponga. Entonces, hermanos, sean muy bendecidos esta semana. Que el Señor les empiece a revelar bastante en su tiempo privado con Él. Búsquenlo, les urjo mucho, busquen al Señor, tengan su tiempo privado, tengan su tiempo de, de buscar al Señor solo. Y algo que yo he empezado a entender es el estar con el Señor no es hablar todo el tiempo, es escucharlo a Él. Y yo creo que esto es algo que vamos a ver que nos va a traer mucho fruto. Y buenos hermanos, pues cuídense mucho. Nos vemos para la semana que entra. Dios les bendiga mucho. Adiós.